una trabajadora doméstica argentina en un barrio privado de lujo queda atrapada en un pacto forzado con su empleador. Pero durante la primera noche, se revela un hecho impactante que lo cambia todo. Con solo 20 años, Sofía ya era el pilar de su familia desde que su padre, un gaucho de toda la vida, sufrió una caída del caballo que lo dejó incapacitado para las tareas del campo. Ella era la mayor de 4 hermanos, todos todavía en la escuela. Cada mañana, Sofía cruzaba los campos secos del norte de Salta para llegar al mercado del pueblo y vender las empanadas y humitas que su madre preparaba. Sin embargo, sus ingresos nunca eran suficientes. La deuda en el almacén de don Carlos crecía, los medicamentos para su padre eran cada vez más caros y las cuotas de la escuela de sus hermanos comenzaban a ser una carga insostenible. Sofía escuchaba a menudo historias de chicas del pueblo que habían logrado cambiar el destino de su familia yéndose a trabajar a Buenos Aires. Aunque muchas de esas historias hablaban de un trabajo duro y lleno de riesgos, Sofía sentía que era la única salida para que su familia sobreviviera. Una noche, bajo la luz tenue de una lámpara de querosén, Sofía se sentó con su madre en el modesto comedor de su casa de adobe. Frente a ellas, un recorte de periódico arrugado mostraba un anuncio de una agencia de empleo que ofrecía trabajo como empleada doméstica en las casas más exclusivas de Buenos Aires. «Mamá, quiero intentarlo», dijo Sofía en voz baja. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. Su madre protestó de inmediato. «Sofía, ¿no escuchaste las historias de las chicas que fueron maltratadas o que desaparecieron? No quiero que te vayas tan lejos». Pero Sofía insistió. «Mamá, no tenemos otra opción. Si no voy, ¿cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo se va a curar papá? Te prometo que voy a estar bien. Seré fuerte». Después de varios días de largas discusiones, su madre finalmente cedió. Con el corazón encogido, le dio su bendición, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a su hija inscribirse en la agencia. El proceso fue rápido, y en pocas semanas, Sofía fue aceptada. El contrato estaba firmado, el pasaje de colectivo comprado, y sus pocas pertenencias empacadas en una vieja valija de su madre. El día de la partida llegó. Sofía estaba de pie en el patio de tierra de su casa, abrazando con fuerza a su madre y a sus hermanos. Sus ojos estaban vidriosos, pero una sonrisa delgada adornaba su rostro. «No te preocupes, mamá. Volveré con plata para todos», dijo, tratando de convencer a su madre y a sí misma. El colectivo que llevó a Sofía a la terminal dejó una nube de polvo detrás. Sentada junto a la ventana, observó cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño. Su corazón era un torbellino de esperanza y miedo. Sabía que este paso era el comienzo de un viaje inmenso que nunca había imaginado. El mundo exterior la esperaba, lleno de incertidumbre, pero también de promesas. Por primera vez, Sofía sintió que su futuro no era solo suyo, sino también el de las personas que amaba. Sin embargo, detrás de esa mirada decidida, se escondía una profunda inquietud. ¿Realmente encontraría la felicidad en la gran ciudad? ¿O solo estaba cambiando una carga por otra aún más pesada? La respuesta a esas preguntas estaba lejos, oculta por la niebla de la incertidumbre que se cernía sobre ella. La terminal de retiro en Buenos Aires la recibió con un estruendo de ruidos y un aire denso y desconocido. Era la primera vez que salía de su provincia, y todo le parecía abrumadoramente diferente. El acento porteño, la velocidad con la que la gente caminaba, la escala de los edificios. Sofía aferró su pasaporte en una mano y su pequeña cartera en la otra, mientras su cuerpo temblaba por una mezcla de miedo y curiosidad. Un hombre de mediana edad con un traje oscuro se le acercó después de verificar su nombre en una lista. «¿Sofía?», preguntó con un acento porteño marcado. Era el representante de la agencia que había gestionado su llegada. «Bienvenida a Buenos Aires. Te llevaré a la casa de tus empleadores». El viaje hasta la casa duró casi una hora. Dentro del auto, Sofía solo podía mirar por la ventana, observando las autopistas interminables, los autos de lujo y los barrios cerrados que parecían fortalezas. Todo era tan moderno,
pero también tan ajeno a lo que conocía en su pueblo. Finalmente, llegaron a una urbanización privada llamada La Estancia Dorada, con un imponente portón de hierro y un muro perimetral que se perdía en el horizonte. La casa era una mansión, pero para Sofía, había algo frío e inhóspito en el ambiente. Cuando el portón se abrió, sintió como si estuviera entrando en un mundo completamente nuevo y extraño. «Aquí es», dijo el hombre bruscamente antes de dejarla frente a la puerta principal. Una mujer de mediana edad con el pelo teñido de rubio y ropa de diseño la recibió en la entrada. Era la señora Elena, la esposa del señor Ricardo. Su rostro era severo, con una mirada penetrante y un tono de voz gélido. «¿Vos sos Sofía?», preguntó, arrastrando las palabras. «Seguime». Sofía siguió a la señora Elena al interior de la casa. El interior era lujoso, con pisos de mármol, lámparas de cristal y muebles caros. Pero Sofía no tuvo tiempo de asimilar tanto esplendor. La señora Elena la llevó directamente a la cocina y le entregó una lista de tareas diarias. «A partir de mañana, te levantás a las 5. El laburo es mucho, así que no quiero fiaca», dijo con firmeza. Después de eso, le presentaron al señor Ricardo, el esposo de la señora Elena. Era un hombre de unos 50 años, alto y de aspecto imponente, pero con una sonrisa que intentaba ser amable. «Bienvenida a nuestra casa. Espero que trabajes bien», dijo con una voz más suave que la de su esposa. Sin embargo, había algo en la mirada del señor Ricardo que incomodó a Sofía. Su sonrisa parecía cálida, pero había un brillo extraño en sus ojos que le provocó un escalofrío. Intentó ignorar esa sensación y concentrarse en las instrucciones que le daban. La primera noche en esa casa se sintió eterna. Después de terminar todas las tareas, finalmente pudo irse a su cuarto, un pequeño espacio detrás del lavadero. La habitación era diminuta, con un colchón fino y una manta raída. A pesar del cansancio, le costó dormir. Su mente estaba llena de miedo y ansiedad por los días que vendrían. En medio de la noche, Sofía escuchó pasos en el pasillo. Abrió los ojos y vio una luz tenue a través de la rendija de la puerta. Su corazón latió con fuerza. ¿Quién andaba despierto a esa hora? ¿Era normal en esa casa? Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero la sospecha comenzó a crecer en su mente. Pasaron varios días, y Sofía empezó a acostumbrarse a su nueva rutina. Sin embargo, algo no encajaba en la relación entre el señor Ricardo y la señora Elena. Rara vez hablaban entre ellos, y cuando lo hacían, sus voces sonaban tensas. Sofía a menudo captaba las miradas furiosas que Elena le dirigía a su marido, mientras que Ricardo parecía indiferente. Una tarde, mientras Sofía limpiaba el living, escuchó sin querer una conversación entre el señor Ricardo y un amigo en el estudio. «Estoy harto de la histeria de Elena», dijo Ricardo con frustración. «No entiende nada de mis necesidades». Esa conversación dejó a Sofía aún más intrigada. Algo andaba muy mal en el matrimonio de sus empleadores. Y sentía que, de alguna manera, ella estaba siendo arrastrada a esa dinámica tóxica. La inquietud creció en su corazón. ¿Se convertiría en la víctima de un conflicto que no entendía? Pasaron algunas semanas y Sofía se adaptaba al ritmo de la casa del señor Ricardo. Sin embargo, una cosa comenzó a incomodarla profundamente, la atención excesiva de su empleador. Al principio, lo atribuyó a la amabilidad. El señor Ricardo solía elogiar su trabajo, le daba porciones de comida más generosas e incluso le ofrecía ayuda cuando la veía agotada. Pero esa atención se fue transformando lentamente en algo más intenso. Un día, mientras Sofía limpiaba el estudio del señor Ricardo, él se acercó de repente y le puso una mano en el hombro. «Trabajás muy duro», le dijo en voz baja, casi un susurro. «Quiero asegurarme de que te sientas valorada». Sofía se enderezó de inmediato, intentando mantener la distancia. Sintió pánico, pero temía mostrar una reacción exagerada. «Gracias, señor», respondió brevemente, volviendo a concentrarse en su trabajo. A pesar de eso,
la mirada del señor Ricardo seguía cada uno de sus movimientos, haciéndola sentir como un pájaro enjaulado observado por su dueño. Esa noche, cuando Sofía se preparaba para dormir en su pequeño cuarto, alguien golpeó la puerta. La abrió con cautela y se encontró con el señor Ricardo. Su rostro parecía serio, pero había un brillo extraño en sus ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Sofía dudó un momento, pero finalmente lo dejó entrar. La habitación era tan pequeña que la presencia del señor Ricardo se sentía abrumadora. Él se sentó en el borde del colchón fino de Sofía, mientras ella permanecía de pie en un rincón, tensa, tratando de mantener la distancia. «Quiero hablar de algo importante», dijo el señor Ricardo con voz tranquila. «Siento que hay una conexión especial entre nosotros. Quiero asegurarme de que esta relación no infrinja ninguna regla moral». Sofía quedó paralizada. «¿Qué relación, señor? Yo solo soy su empleada». El señor Ricardo sonrió levemente, como si hubiera preparado la respuesta. «Lo sé, pero también sé que este sentimiento no puede ser ignorado. Para evitar cualquier pecado, quiero hacer un pacto con vos. Un compromiso privado. Así te estaré protegiendo. Serás parte de la familia». Sofía sintió como si le hubiera caído un rayo. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un pacto con su empleador? Era un disparate. Pero, ¿cómo podía negarse sin enfurecerlo? Sabía que su posición era extremadamente vulnerable. Si se negaba, ¿qué pasaría con ella? ¿La despedirían? O peor, la maltratarían como había escuchado en las historias de otras chicas. Yo necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, tratando de ganar tiempo. El señor Ricardo asintió, aunque había una leve decepción en su rostro. Está bien, pero recordá que esto es por el bien de ambos. No tenés que preocuparte. Me aseguraré de que estés segura y cómoda. Después de que el señor Ricardo se fue, Sofía se sentó en el borde de su cama. Su cuerpo temblaba violentamente. Se sentía atrapada en una situación que no podía controlar. Por un lado, sabía que ese pacto era algo retorcido y equivocado. Por otro, temía las consecuencias de su rechazo. ¿Cómo podría explicarle esto a su familia? ¿Lo entenderían o pensarían que había fracasado? Unos días después, el señor Ricardo volvió a buscarla. Esta vez, trajo a un hombre mayor que se presentó como un guía espiritual. «Esto es para asegurar que nuestro compromiso sea bendecido», dijo el señor Ricardo, como si tratara de darle un aire de legitimidad. Sofía se sintió como una marioneta movida por hilos invisibles. No tuvo más opción que seguir esa extraña ceremonia. En su corazón, se sentía atrapada en un acuerdo que no deseaba, un pacto que solo servía para encubrir una relación oscura y abusiva. Después de aquello, la actitud del señor Ricardo cambió. Se acercaba a ella con más frecuencia, incluso hablándole de un futuro juntos. «Ya no tenés que preocuparte», le dijo un día. «Ahora sos parte de esta familia». Pero para Sofía, esa sensación de seguridad nunca llegó. Se sentía como un objeto, no como una persona. Cada vez que el señor Ricardo se le acercaba, la ansiedad y el miedo la invadían. Sabía que este pacto no se trataba de amor o protección, sino de los intereses egoístas de su empleador. Y detrás de esa sonrisa amable, había algo mucho más oscuro, algo que la hacía sentir cada vez más aislada. En medio de todo esto, la señora Elena parecía no saber nada. Sin embargo, Sofía comenzó a sentir la mirada sospechosa de su patrona. Había algo en la forma en que la señora Elena la miraba que la hacía sentir como una presa acechada por un depredador. Los días siguientes a ese pacto forzado, Sofía sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Cada paso debía ser cuidadoso, porque sabía que un pequeño error podría hacerla caer en un abismo de problemas aún mayores. El señor Ricardo mostraba su atención, con más frecuencia, pero para Sofía, esa atención se sentía como un grillete que la aprisionaba cada vez más.
Una mañana, mientras Sofía limpiaba el living, la señora Elena apareció de repente con el rostro gélido y la mirada penetrante. ¿Por qué estás siempre en todos lados?, preguntó con un tono hostil. ¿No tenés otra cosa que hacer? Sofía bajó la cabeza, tratando de ocultar su ansiedad. Disculpe, señora, solo estaba sacando el polvo. La señora Elena resopló y se acercó. La examinó de pies a cabeza, como si intentara leer algo en su expresión. Pasás demasiado tiempo con mi marido, dijo de repente, su voz baja pero cargada de amenaza. ¿Qué pasa? Están jugando a algo a mis espaldas. Sofía se sobresaltó al escuchar la acusación. Negó rápidamente con la cabeza. No, señora, yo solo hago mi trabajo como siempre. No estoy haciendo nada malo. Sin embargo, las palabras de Sofía no parecieron convencer a la señora Elena. Desde ese día, su actitud hacia Sofía se volvió aún más dura. Comenzó a darle más trabajo, incluso tareas absurdas. Lava todas las alfombras en el patio trasero, le ordenó una tarde. Y asegúrate de que no quede ni una mancha. Sofía trabajaba sin descanso, pero no importaba cuánto se esforzara, la señora Elena siempre encontraba una razón para regañarla. Esto sigue sucio, le gritó un día, arrojándole un trapo. ¿No sabés cómo hacer las cosas bien? El miedo de Sofía crecía. Se sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas, el señor Ricardo, cada vez más intenso, y la señora Elena, cada vez más desconfiada. No sabía quién era más peligroso para ella. Por un lado, Ricardo seguía acercándose con la excusa de proteger su pacto. Por otro, Elena se volvía más agresiva, como si intentara desenterrar un secreto que aún no comprendía del todo. Una noche, mientras Sofía preparaba la cena, el señor Ricardo entró de repente en la cocina. Se le acercó y le susurró: Elena está empezando a sospechar. Tenés que ser más cuidadosa. Sofía sintió una oleada de ira al escuchar esas palabras. ¿Cuidadosa? ¿Cómo puedo ser cuidadosa si usted no para de acercarse a mí? Todo esto es su culpa, respondió en voz baja pero cortante. El señor Ricardo pareció sorprendido por su reacción, pero no se enojó. En cambio, sonrió levemente, como si esa sonrisa fuera su arma para mantener el control. Tranquila, yo me encargo de Elena. Vos solo tenés que obedecerme. Sofía se sintió aún más acorralada. Sabía que el señor Ricardo no se detendría. Y también sabía que la señora Elena no se quedaría de brazos cruzados si encontraba pruebas de su relación. Se sentía como un ratón atrapado en un rincón, rodeado de depredadores listos para atacar. Unos días después, la tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Una tarde, Sofía escuchó una fuerte discusión desde el living. Cuando se acercó, vio a la señora Elena y al señor Ricardo discutiendo a los gritos. ¿Me crees estúpida?, gritaba Elena. Sé que pasa algo entre vos y esa pendeja. ¿De qué estás hablando?, respondió Ricardo con calma fingida, aunque la tensión era palpable en sus ojos. Estás paranoica. ¿Paranoica? Mira cómo te mira y cómo la tratás vos a ella. La señora Elena señaló hacia donde estaba Sofía, quien inmediatamente bajó la cabeza, intentando no llamar la atención. Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho. Sabía que esta pelea podría terminar muy mal para ella. Si la señora Elena descubría la verdad sobre el pacto, ¿qué pasaría? La denunciaría a la policía. O peor, ¿la torturaría? Después de varios minutos de discusión, el señor Ricardo finalmente logró calmar a su esposa. Hablaremos de esto más tarde, dijo con tono firme. Ahora déjame terminar mi trabajo. La señora Elena lo fulminó con la mirada antes de abandonar la habitación. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero sabía que esto no era el final del problema. La señora Elena no se detendría hasta encontrar respuestas a sus sospechas. Esa noche, Sofía se sentó en su pequeño cuarto, abrazando sus rodillas. Se sentía como si viviera en una pesadilla interminable.
Cada día era una lucha contra el miedo y la presión. Comenzó a cuestionar su decisión de venir a Buenos Aires. ¿Realmente valía la pena por su familia? ¿O solo había cambiado un sufrimiento por otro mucho mayor? En medio de la oscuridad, Sofía tomó una resolución. Tenía que encontrar una salida. No podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar la manera de escapar. Aunque no sabía cómo, una cosa era segura, no se rendiría tan fácilmente. Debía sobrevivir, por ella y por su familia. Los días siguientes se volvieron cada vez más difíciles para Sofía. Después de la gran pelea entre el señor Ricardo y la señora Elena, la atmósfera en la casa era irrespirable. La señora Elena ya no confiaba en ella y comenzó a tratarla como a una prisionera en lugar de una empleada. Cada movimiento de Sofía era vigilado, cada paso cuestionado. Una mañana, mientras Sofía limpiaba la cocina, la señora Elena entró con el rostro endurecido. «¿Qué haces acá?», preguntó con un tono cargado de sospecha. Sofía tragó saliva, tratando de mantener la calma. «Estoy limpiando la cocina, señora. Es parte de mis tareas». La señora Elena se acercó y le arrebató el trapo de la mano. «A partir de ahora, no tocas nada en la cocina. Te vas a encargar de otras cosas. Limpiar los baños, lavar la ropa y ordenar el jardín. ¿Entendiste?». Sofía asintió en silencio, con el corazón lleno de ansiedad. Sabía que esta era la forma en que la señora Elena limitaba su espacio. Ahora tenía que trabajar más duro que nunca, sin un momento para descansar. Pero la tortura no era solo física. La señora Elena comenzó a usar palabras hirientes para humillarla. «¿Quién te crees que sos? Sos solo una sirvienta de cuarta que no merece estar en esta casa», le gritó un día cuando Sofía dejó caer accidentalmente un florero. Sofía bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Sabía que responder solo empeoraría las cosas. Pero el dolor en su corazón se hacía más profundo. Se sentía como basura, alguien a quien se podía tratar de cualquier manera. En medio de todo esto, el señor Ricardo tampoco ayudaba. Aunque se le acercaba con la excusa de protegerla, su actitud solo la dejaba más atrapada. Una noche, cuando Sofía estaba sola en su cuarto, el señor Ricardo apareció sin golpear. «Elena está cada vez más paranoica», dijo con preocupación fingida. «Tenés que tener más cuidado». Sofía sintió rabia al oír esas palabras. «Cuidado. ¿Cómo puedo tener cuidado si usted sigue buscándome así? Esto está mal. Usted tiene la culpa, yo no quiero esto». El señor Ricardo sonrió con suficiencia, como si su sonrisa fuera un arma. «Tranquila, yo me encargo de Elena. Vos solo tenés que obedecerme». Sofía se sentía cada vez más acorralada. Sabía que a Ricardo solo le importaba él mismo, no su bienestar. Y la señora Elena se volvía más agresiva, como si estuviera buscando pruebas para atacarla. El maltrato sutil también incluía el aislamiento social. A Sofía no se le permitía salir de la casa sin permiso, ni siquiera para comprar algo personal. La señora Elena le confiscó el celular, con la excusa de que así se concentraría en el trabajo. Sofía se sentía como un pájaro enjaulado, sin acceso al mundo exterior ni forma de comunicarse con su familia en Salta. Después de varias semanas, Sofía comenzó a sentir el impacto psicológico de todo esto. A menudo se despertaba en medio de la noche por pesadillas. Su cuerpo temblaba por el estrés y el miedo. Perdió el apetito y su piel, antes saludable, ahora se veía pálida. Se sentía como una sombra de lo que solía ser. Pero detrás de todo el sufrimiento, Sofía aún conservaba una pequeña esperanza. Comenzó a escribir en un pequeño cuaderno cada incidente, cada palabra cruel, cada trato injusto. Lo escondía debajo de su colchón. Sabía que esas notas podrían ser su única arma en el futuro, una prueba de la opresión que había sufrido. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio trasero, vio a Mateo, el jardinero de la familia, arreglando una máquina en el garaje. Mateo era un hombre de mediana edad, callado,
pero Sofía a menudo había notado sus miradas de simpatía. Ese día, se le acercó con cautela. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó en voz baja. «Te veo cada vez más flaca y cansada». Sofía bajó la cabeza, tratando de ocultar sus lágrimas. «Yo solo quiero volver a casa», susurró. Mateo asintió, como si entendiera lo que sentía. «Si necesitas ayuda, avísame. Voy a tratar de ayudarte como pueda». Por primera vez en meses, Sofía sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás no estaba completamente sola. Quizás había alguien que se preocupaba por ella y que podría ayudarla a salir de ese infierno. Esa noche, Sofía volvió a su cuarto con el corazón un poco más ligero. Sabía que el camino hacia la libertad aún era largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a resistir. Encontraría la manera de escapar, aunque todavía no supiera cómo. Lo que sí sabía era que no se rendiría. Debía sobrevivir, por ella y por su familia. Días después de su breve conversación con Mateo, Sofía sintió un pequeño cambio en su vida llena de presión. Aunque el maltrato de la señora Elena y el acoso del señor Ricardo continuaban, la presencia de Mateo le daba un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Mateo era la única persona en esa casa que parecía entender su sufrimiento. Una mañana, mientras Sofía limpiaba el patio trasero, Mateo se le acercó. Le trajo una botella de agua fría y se la ofreció. «Tomá», le dijo con una sonrisa leve. «Pareces muy cansada». Sofía aceptó la botella con gratitud. «Gracias, señor Mateo. No sé qué haría sin su ayuda». Mateo negó con la cabeza. «No me agradezcas todavía. Solo quiero que sepas que no estás sola. Si necesitas ayuda, voy a intentar ayudarte». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero escapar, pero no sé cómo. No tengo plata, no tengo contactos acá, y la señora Elena me quitó el celular». Mateo se quedó en silencio un momento, como si estuviera considerando algo. «Hay una manera», dijo finalmente. «Pero tenés que ser muy cuidadosa. No podés hacerlo sola. Yo te voy a ayudar, pero tenemos que planificarlo todo muy bien». Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca esperó que alguien estuviera dispuesto a ayudarla, y menos otro empleado de la casa. Pero también dudaba. ¿Podía confiar realmente en Mateo? ¿Y si era una trampa? Como si leyera sus pensamientos, Mateo continuó en voz baja: «Sé que debes desconfiar de mí, pero yo también estuve en tu lugar, Sofía. Fui víctima de la explotación del señor Ricardo. Usó mi plata para uno de sus negocios turbios. Y cuando le reclamé lo mío, me amenazó. No quiero ver que nadie más pase por lo mismo». Las palabras de Mateo la tranquilizaron. Empezó a creer que tenía buenas intenciones. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en voz baja. Mateo asintió. «Vamos a planificar tu escape. Tenemos que elegir el momento justo, de noche, cuando todos duerman. Te llevaré a un lugar seguro. Pero tenés que estar lista para dejar todo atrás. No podemos dejar ningún rastro». Sofía asintió, aunque la ansiedad la invadía. Sabía que esta era su única oportunidad, pero dejar sus cosas, incluido el cuaderno con sus notas, era difícil. Sentía que dejaba una parte de sí misma. «No te preocupes», dijo Mateo, como si leyera su mente de nuevo. «Te ayudaré a salvar tus cosas importantes si es posible. Pero lo más importante es que salgas de acá a salvo». Durante los días siguientes, Mateo y Sofía comenzaron a planificar en secreto su escape. Se encontraban en lugares escondidos de la casa, como el garaje o el fondo del jardín, para discutir los detalles. Mateo le explicó que debían evitar las cámaras de seguridad y al guardia que patrullaba por la noche. «Tenemos que movernos rápido», dijo Mateo, «y asegurarnos de que nadie sospeche. Vos tenés que seguir actuando normal, aunque te estés preparando para escapar». Sofía asentía. Practicaba mantener la calma,
aunque por dentro estuviera llena de tensión. Cada vez que la señora Elena o el señor Ricardo se le acercaban, trataba de no mostrar miedo ni sospecha. Sabía que un pequeño error podría arruinar todo el plan. Sin embargo, aunque se esforzaban por mantener el secreto, algo empezó a inquietar a Sofía. A menudo sentía que alguien los observaba. Una tarde, mientras hablaba con Mateo en el patio trasero, sintió un par de ojos siguiendo sus movimientos. Cuando se dio vuelta, solo vio el viento moviendo los árboles. Pero la sensación no desapareció. ¿No sentís que alguien nos mira?, le preguntó a Mateo. Mateo asintió lentamente. Sí, yo también lo siento. Pero no podemos retroceder ahora. Tenemos que seguir con el plan. Si fallamos, no habrá otra oportunidad para nosotros. Sofía respiró hondo. Sabía que Mateo tenía razón. No podían rendirse ahora. Tenían que seguir adelante, a pesar del enorme riesgo. La noche antes del escape, Sofía se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Sabía que este era el paso más grande de su vida, un paso que podría llevarla a la libertad o al desastre. Pero también sabía que no podía volver a su vida anterior. Tenía que sobrevivir, por ella y por su familia. En la oscuridad de la noche, Sofía se sentó en su pequeño cuarto, mirando el techo con los ojos bien abiertos. Imaginó los rostros de su madre y sus hermanos, que probablemente la esperaban en su pueblo. Estaba decidida a volver con ellos, aunque tuviera que atravesar el fuego para lograrlo. Mañana por la noche escaparía. Mañana por la noche comenzaría un nuevo viaje hacia la libertad. La noche se hizo más profunda y la gran mansión se sumergió en el silencio. Después de que todos se acostaran, Sofía se sentó en un rincón de su cuarto, repasando el plan de escape. Mateo le había dado instrucciones detalladas, pero su mente estaba llena de imágenes de fracaso. Si los atrapaban, el castigo sería mucho peor que la tortura que ya había soportado. Sofía abrió su pequeño cuaderno, lleno de notas sobre cada incidente ocurrido en esa casa. Releyó cada frase, como si quisiera asegurarse de no olvidar ningún detalle de su sufrimiento. Ese cuaderno era el único testigo silencioso de toda la injusticia que había vivido. Pero Mateo le había advertido que dejara atrás todo lo no esencial. Tenés que concentrarte en lo importante, le había dicho esa tarde en el garaje. Plata, documentos y algo de comida si podés. Nada más. Sofía asintió, aunque le dolía dejar el cuaderno. Sabía que Mateo tenía razón, debía tomar esta difícil decisión por su propia seguridad. Mateo también le había dado una pequeña mochila escondida debajo del asiento de su auto. Esto es para vos, le había dicho. Llenala con tus cosas. Te espero en el garaje a las 2 en punto. No llegues tarde. Sofía guardó la mochila detrás de su colchón, esperando que nadie la encontrara. Intentaba convencerse de que el plan funcionaría, pero la ansiedad crecía. Le preocupaba que algo saliera mal. Tal vez la señora Elena se despertaría, o el guardia de seguridad la descubriría. Además, había otra sensación incómoda que la molestaba. Desde hacía días, sentía que alguien la observaba. Aunque Mateo la tranquilizaba diciendo que era solo su imaginación, Sofía no podía quitarse esa duda. Alguien más en la casa sabía de su plan. A la mañana siguiente, Sofía actuó con normalidad. Hizo sus tareas como siempre, limpió la cocina, lavó la ropa y ordenó el jardín. Pero esta vez, fue más cuidadosa que nunca. Sabía que era su último día en esa casa, y un pequeño error podría arruinarlo todo. La señora Elena no pareció notar nada. Le dio órdenes como de costumbre, con su tono duro y actitud fría. Apúrate a terminar, le espetó mientras Sofía limpiaba el living. Sofía bajó la cabeza y respondió en voz baja, sí, señora. Pero detrás de su actitud sumisa, sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que era una apuesta arriesgada. Si lo lograba, recuperaría su libertad. Pero si fallaba, las consecuencias serían terribles.
Mientras tanto, Mateo también intentaba no levantar sospechas. Fingía estar ocupado arreglando el auto en el garaje mientras preparaba en secreto el vehículo para el escape. Se aseguró de que tuviera suficiente nafta y de que no hubiera problemas técnicos. Todo tiene que ser perfecto, murmuró para sí mismo. Sabía que el tiempo era crucial. Debían moverse rápido y sin dudar. Esa noche, Sofía se sentó en su cuarto, mirando la pequeña mochila que había preparado. Dentro, había guardado el poco dinero que había logrado ahorrar, su DNI y algo de ropa. También llevaba una pizca de esperanza de poder salir de ese infierno. Miró el reloj de la pared. Eran la 1:45 de la madrugada, casi la hora. Se puso la ropa más sencilla que tenía, esperando no llamar la atención. También se aseguró de que la puerta de su cuarto no estuviera cerrada con llave desde afuera, ya que la señora Elena a veces revisaba las puertas de los empleados antes de dormir. Después de asegurarse de que todo estaba listo, Sofía se arrodilló junto a la cama y rezó. Le pidió a Dios que la protegiera esa noche. Sabía que no podía hacerlo sola. A las 1:55, salió sigilosamente de su cuarto. Su corazón latía con fuerza y le costaba respirar. Caminó por el pasillo oscuro hacia el garaje, tratando de evitar las cámaras de seguridad. Cada paso sonaba como un trueno en sus oídos. Cuando llegó al garaje, Mateo ya la estaba esperando, con el rostro tenso. «Subí rápido al auto», le susurró. Sofía se metió en el asiento trasero mientras Mateo encendía el motor. El auto salió lentamente del garaje, sin hacer ruido. Cuando pasaron por el portón principal, Sofía contuvo la respiración. El guardia de seguridad estaba en su puesto, pero parecía medio dormido y no prestó atención al auto que salía. Una vez que pasaron el portón, Mateo aceleró. «Lo logramos», dijo con voz aliviada. «Pero todavía no estamos a salvo. Tenemos que irnos lejos». Sofía miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Su corazón era una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el viaje aún era largo y que podrían surgir nuevos desafíos. Pero, por primera vez en meses, sentía que estaba tomando el control de su propia vida. «Gracias, Mateo», dijo Sofía en voz baja, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No sé qué pasará ahora, pero estoy agradecida de que estés a mi lado». Mateo sonrió levemente. «Ambos somos víctimas. Solo quiero ayudar a alguien que merece ser libre». Dentro del auto, Sofía se sentía como un pájaro finalmente liberado de su jaula. Sin embargo, sabía que el mundo exterior todavía estaba lleno de peligros. Debía mantenerse alerta, porque su lucha aún no había terminado. El auto avanzaba a toda velocidad por la autopista desierta, dejando atrás el resplandor de Buenos Aires. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, temblando por la adrenalina y el miedo. Aunque habían logrado salir de la mansión, sabía que el peligro no había pasado. Cada bocinazo o luz de otro auto la ponía en alerta. ¿Los estaban siguiendo? Mateo parecía concentrado en el camino. «Tenemos que llegar a un lugar seguro pronto», dijo en voz baja. «Conozco un refugio en las afueras de la ciudad. Podemos escondernos ahí por un tiempo». Sofía asintió, aunque la ansiedad la consumía. No sabía si el lugar de Mateo era realmente seguro o solo una ilusión temporal. Pero no tenía otra opción que confiar en él. De repente, el sonido de una sirena rompió la calma. Sofía miró hacia atrás y vio dos patrulleros acercándose a toda velocidad. Su corazón se aceleró. ¿Nos están persiguiendo? «No te asustes», dijo Mateo con firmeza, aunque sus ojos también mostraban preocupación. «Voy a tratar de perderlos, pero mantén la calma». Mateo aceleró, desviándose hacia calles más pequeñas y estrechas. Las luces de la policía lo seguían de cerca. Sofía se sentía como un ratón en una trampa mortal. Después de unos minutos que parecieron horas, Mateo logró meter el auto en un callejón demasiado estrecho para los patrulleros. Se detuvieron,
apagaron el motor y Mateo le pidió que se quedara en silencio. Esperemos un poco, susurró. Si no nos encuentran en unos minutos, seguimos. Sofía contuvo la respiración, escuchando a los patrulleros pasar por la calle principal. Unos momentos después, el sonido desapareció, dejando un silencio tenso. Mateo asintió. Parece que los perdimos. Sigamos. Pero antes de que pudieran continuar, Sofía vio algo en el asiento trasero del auto, una carpeta gruesa que parecía ser del señor Ricardo. La tomó y la abrió. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el título del documento, Informe financiero de negocios ilegales. Mateo, mira esto, susurró con voz temblorosa. Esto debe ser del señor Ricardo. ¿Cómo llegó acá? Mateo tomó la carpeta y la revisó rápidamente. Esto podría ser nuestra arma, dijo con seriedad. Este documento contiene pruebas de las transacciones ilegales de Ricardo. Si se lo damos a las autoridades correctas, podríamos protegernos. Sofía estaba confundida. Pero, ¿y si nos arrestan a nosotros? ¿Y si es una trampa? Mateo sonrió levemente. El riesgo siempre existe. Pero si no hacemos nada, seguiremos en peligro. Este documento podría ser nuestra forma de contraatacar. Sofía asintió, aunque todavía dudaba. Sabía que Mateo tenía razón. Tenían que usar cualquier oportunidad para protegerse. Después de asegurarse de que el camino estaba despejado, Mateo volvió a encender el auto y continuó hacia el refugio. Sofía sostenía la carpeta con fuerza, como si fuera su última esperanza. Empezó a imaginar cómo podrían usarla contra el señor Ricardo. Pero también sentía miedo. ¿Podían confiar realmente en el sistema judicial de su propio país? Unos kilómetros después, llegaron a un complejo de edificios viejos y abandonados. Mateo estacionó detrás de uno de ellos y ayudó a Sofía a bajar. Es acá, dijo. Podemos escondernos por un tiempo. Buscaré la forma de contactar a alguien que pueda ayudarnos. Sofía siguió a Mateo a un edificio que, por dentro, era más acogedor de lo que parecía. Había algunos sofás viejos, una mesa de madera y una pequeña cocina. El lugar parecía ser usado por otros trabajadores que también habían escapado de sus empleadores. ¿De quién es este lugar?, preguntó Sofía. De un viejo amigo, respondió Mateo. Ayuda a la gente que necesita protección. Estamos a salvo acá, por ahora. Sofía se sentó en un sofá, agotada. Por primera vez en meses, sintió un poco de alivio. Pero sabía que su lucha no había terminado. Unas horas después, mientras intentaba dormir, Mateo entró con el rostro tenso. Sofía, tenemos que irnos ya, dijo en voz baja. Hay gente buscándonos. Alguien de la casa de tu empleador debe habernos denunciado. Sofía se despertó de golpe, con el corazón acelerado. ¿Cómo saben que estamos acá? Mateo negó con la cabeza. No lo sé. Pero no tenemos tiempo para averiguarlo. Tenemos que movernos a otro lugar, ahora. Sofía asintió. Sabía que no podían quedarse. Pero en medio del pánico, se dio cuenta de algo: la carpeta que encontraron era la clave para protegerse. Mateo, tenemos que llevar estos documentos a una defensoría del pueblo o a una ONG de derechos humanos, dijo con firmeza. Es la única forma de enfrentarlos. Mateo asintió. Tenés razón, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si nos atrapan antes de llegar, estaremos en un gran peligro. En la oscuridad de la noche, Sofía y Mateo volvieron al auto, listos para continuar su viaje hacia un lugar seguro en Buenos Aires. Sabían que el riesgo era enorme, pero también que era el único camino hacia la libertad. Sofía miró la carpeta en sus manos y luego por la ventana. Estaba decidida a no rendirse. Pasara lo que pasara, seguiría luchando por su libertad. El sol comenzaba a salir sobre Buenos Aires, iluminando una ciudad que aún dormía. Pero para Sofía y Mateo,
la mañana no trajo calma. Habían conducido toda la noche, esquivando patrullas y vehículos sospechosos. Estaban agotados, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. Finalmente, después de casi 8 horas de viaje tenso, llegaron a un edificio modesto en el centro de la ciudad. En la puerta, un cartel decía, Fundación por los Derechos del Trabajador. Sofía miró el edificio con los ojos llenos de lágrimas. Era el lugar que había imaginado en sus oraciones, un lugar que podría darle protección, esperanza y un camino hacia la libertad. Mateo estacionó el auto cerca y se volvió hacia ella. Llegó el momento, dijo en voz baja. Yo espero acá. Entrá vos sola y contales todos los abogados de la fundación. Sofía asintió, aunque el miedo la paralizaba. Sabía que este era el último paso. Pero temía no ser creída, ser rechazada o que la influencia del señor Ricardo fuera demasiado grande. Gracias, Mateo, dijo con voz temblorosa. No habría llegado hasta acá sin vos. Mateo sonrió levemente y le puso una mano en el hombro. Sos fuerte, Sofía. Podés hacerlo. Recordá que no estás sola. Con una respiración profunda, Sofía salió del auto, aferrando la pequeña mochila con sus documentos y la carpeta del señor Ricardo. Caminó hacia la entrada de la fundación con pasos temblorosos pero decididos. Después de una breve espera, se sentó en una pequeña sala de espera. Había otras personas allí, trabajadores como ella, con rostros cansados y preocupados. Intentó calmarse, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Le creerían? ¿La carpeta sería suficiente para protegerla? Minutos después, una mujer la llamó. Sofía la siguió a una pequeña oficina. Allí, una abogada de mediana edad con una mirada amable la recibió. Bienvenida, Sofía, dijo la mujer. Soy la doctora Ramírez. Contame qué te pasó. Sofía tragó saliva, tratando de contener las lágrimas. Por unos segundos, se quedó en silencio. Luego, con la voz entrecortada, comenzó a contar todo lo que había vivido, el maltrato de la señora Elena, el pacto forzado con el señor Ricardo, la tortura psicológica, hasta su escape con Mateo. La doctora Ramírez escuchó con atención, tomando notas. Cuando Sofía terminó, asintió lentamente. Lamentamos mucho todo lo que pasaste, Sofía. No te preocupes, ahora estás a salvo. Te vamos a proteger. Sofía sintió un gran alivio, pero sabía que su historia no era suficiente. Abrió su mochila y sacó la carpeta del señor Ricardo. Encontré esto en el auto cuando escapamos, dijo. Creo que puede ayudar a demostrar que el señor Ricardo hace cosas terribles. La doctora Ramírez examinó los documentos con expresión seria. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. Esto es una prueba muy importante, dijo con tensión. Vamos a denunciar esto a las autoridades competentes de inmediato. Gracias por traerlo, Sofía. Sofía sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en meses, sintió que había gente que se preocupaba por ella y que la ayudaría a luchar contra la injusticia. Después de la conversación, la doctora Ramírez organizó que Sofía se quedara temporalmente en un refugio de la fundación, un lugar seguro para víctimas de explotación laboral. Allí, Sofía conoció a otras mujeres que habían escapado de situaciones similares. Compartieron historias, se apoyaron mutuamente y se dieron esperanza. La doctora Ramírez le explicó que la fundación trabajaría con la fiscalía para investigar las acusaciones contra el señor Ricardo. También te ayudaremos a tramitar tu regreso a Salta, le dijo. Pero este proceso puede llevar tiempo. Mientras tanto, tenés que quedarte acá. Sofía asintió. Sabía que el señor Ricardo era un hombre poderoso y temía no estar completamente a salvo hasta que el caso terminara. Pero la carpeta que había traído era una prueba contundente en su contra. Sabía que no solo luchaba por sí misma, sino por todos los trabajadores que podrían estar sufriendo lo mismo.
Una de las primeras cosas que hizo Sofía fue llamar a su familia en Salta. Usó un teléfono de la fundación para hablar con su madre. Cuando escuchó la voz de su madre, no pudo contener las lágrimas. «Mamá, estoy bien», dijo con la voz quebrada. «Estoy en Buenos Aires, en un lugar seguro». Su madre lloró al escucharla. «Sofía, gracias a Dios que estás bien. Estábamos muy preocupados». «¿Qué pasó?». Sofía intentó explicarle brevemente lo que había vivido, sin alarmarla demasiado. «Voy a volver a casa lo antes posible, mamá. No te preocupes, soy fuerte». Después de esa llamada, Sofía se sintió más ligera. Sabía que su familia la esperaba, y esa era una de las razones más grandes para seguir luchando. Días después de que Sofía encontrara refugio en la fundación, la investigación contra el señor Ricardo comenzó. La carpeta con las transacciones ilegales se convirtió en la prueba principal. La doctora Ramírez le explicó que los documentos revelaban la participación de Ricardo en una red de negocios turbios, incluyendo trata de personas y lavado de dinero. «Este es un caso muy grande, Sofía», le dijo la doctora Ramírez. «Ya denunciamos esto a la fiscalía, y están investigando. Pero también necesitamos tu testimonio para fortalecer el caso». Sofía se puso tensa. Sabía que testificar podría convertirla en un objetivo de venganza. Pero también era su oportunidad de luchar contra la injusticia. «Estoy lista», dijo con firmeza, a pesar del miedo. «Haré lo que sea necesario para exponer sus crímenes». Para asegurarse de que la verdad saliera a la luz, la doctora Ramírez contactó a un periodista de investigación conocido por destapar casos de corrupción. El periodista, Javier, un joven con una mirada aguda, se reunió con Sofía en secreto. «Sofía, contame todo», le dijo Javier con amabilidad. «Voy a ayudar a difundir esta información para que el mundo sepa lo que te pasó». Sofía relató todo su sufrimiento, la tortura física y psicológica, el pacto forzado, hasta su peligroso escape con Mateo. Javier escuchó con atención, tomando notas. «Esta es una historia muy poderosa», dijo cuando ella terminó. «Escribiré un artículo sobre esto y lo publicaré en un diario nacional. Pero necesito tu aprobación. ¿Estás lista para que tu nombre y tu rostro se hagan públicos?». Sofía dudó. Sabía que publicar su identidad podría ponerla en peligro. Pero también sabía que era la única forma de garantizar que se hiciera justicia. «Sí, estoy lista», dijo finalmente. «No quiero quedarme callada mientras ellos siguen haciendo daño a otros». Javier asintió y sonrió. «Sos muy valiente, Sofía. Te prometo que te ayudaré en todo lo que pueda». Días después, el artículo de Javier se publicó en uno de los diarios más importantes del país. El titular captó la atención del público de inmediato: empresario de renombre implicado en red de negocios ilegales y explotación laboral. El artículo no solo contaba el caso de Sofía, sino que también revelaba el modus operandi de Ricardo para aprovecharse de los trabajadores. El artículo se volvió viral, provocando una fuerte reacción social. La gente comenzó a protestar contra Ricardo, y otros extrabajadores que habían sufrido abusos también empezaron a hablar. Las redes sociales se llenaron con el hashtag Justicia para Sofía, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la explotación. El señor Ricardo, que al principio parecía tranquilo, entró en pánico. Intentó negar las acusaciones, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las autoridades allanaron su casa y su oficina, encontrando más documentos que respaldaban las acusaciones. La señora Elena, que desconocía la magnitud de los negocios ilegales de su marido, comenzó a distanciarse de él. Su relación, ya rota, se desmoronó por completo. Incluso los amigos de Ricardo empezaron a abandonarlo, temiendo verse salpicados por el escándalo. Aunque Sofía se sentía aliviada al ver que se hacía justicia, también sabía que Ricardo no se rendiría fácilmente. Una noche, mientras descansaba en el refugio, un guardia de seguridad entró con el rostro tenso. «Sofía, alguien intentó entrar al área del refugio», dijo. «No sabemos quién»,
pero sospechamos que tiene que ver con tu caso. Sofía sintió que su cuerpo temblaba. Sabía que Ricardo debía estar furioso y que podría intentar vengarse. Pero no se acobardó. Ya había sufrido demasiado como para retroceder ahora. No te preocupes, Sofía, dijo la doctora Ramírez, que vino a calmarla. Nos aseguraremos de que estés a salvo. Has luchado demasiado para rendirte ahora. Sofía asintió y sonrió levemente. Ya no tengo miedo, dijo con firmeza. Prometí luchar, y seguiré haciéndolo hasta el final. Semanas después, el señor Ricardo fue finalmente arrestado. Fue acusado de múltiples delitos, incluyendo explotación laboral, trata de personas y lavado de dinero. La señora Elena también fue interrogada, aunque no parecía estar directamente involucrada. La noticia del arresto fue recibida con alegría por los trabajadores que habían sido sus víctimas. Sofía sintió que un gran peso se había levantado de sus hombros. Sabía que la lucha no había terminado, pero sentía que había ganado la primera batalla. En medio de todo esto, Sofía también se sentía orgullosa de sí misma. Había logrado contraatacar, usando su valentía e inteligencia para exponer crímenes que habían permanecido ocultos. Sabía que esto no era solo por ella, sino por todos los trabajadores que podrían estar en su misma situación. Tras el arresto de Ricardo, la vida de Sofía comenzó a cambiar. El proceso legal continuaba, pero el impacto del escándalo ya se sentía en toda la comunidad. Sofía ya no era solo una víctima, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. La fundación decidió honrar a Sofía por su valentía. La doctora Ramírez anunció que recibiría una compensación económica del Estado como restitución por su sufrimiento. Además, otras organizaciones de derechos humanos le ofrecieron apoyo legal y psicológico. Sofía, sos un ejemplo de cómo se puede luchar incluso en las situaciones más difíciles, le dijo la doctora Ramírez. No solo te defendiste a vos misma, sino que abriste los ojos del mundo sobre un problema que afecta a muchos. Sofía sonrió, aunque sus ojos todavía mostraban las cicatrices emocionales. Solo hice lo que sentí que era correcto, dijo en voz baja. No quiero que nadie más pase por lo mismo. El artículo de Javier siguió ganando atención internacional. Varias organizaciones de derechos humanos comenzaron a investigar más a fondo las condiciones de los trabajadores domésticos. Incluso invitaron a Sofía a hablar en una conferencia virtual. Al principio, Sofía dudó, pero animada por la doctora Ramírez, aceptó. En la conferencia, habló con voz temblorosa pero firme. Contó su experiencia sin ocultar los detalles más oscuros. Cuando terminó, el público la aplaudió de pie. «Sos increíble, Sofía», le dijo un activista. «Tu historia inspirará a muchos a luchar contra la injusticia». Después de varias semanas en el refugio, el regreso de Sofía a Salta finalmente se concretó. La fundación le consiguió un pasaje de colectivo y acompañamiento durante el viaje. Antes de irse, la doctora Ramírez le entregó un sobre grueso. «Esta es la compensación económica que recibiste del gobierno», le dijo. «Úsala para construir tu futuro, Sofía. Te lo mereces». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca imaginó que recibiría tanto dinero después de todo lo que había sufrido. Pero sabía que no era solo una compensación, era el reconocimiento de que había atravesado un infierno y había logrado salir de él. Antes de subirse al colectivo, se encontró con Mateo por última vez. Él fue a la terminal para despedirla. «Hiciste algo increíble, Sofía», le dijo con una sonrisa cálida. «Nunca olvides tu valentía». Sofía lo abrazó con fuerza. «Gracias, Mateo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». El colectivo llegó a Salta en una mañana soleada. Sofía bajó con el corazón lleno de esperanza. Aunque estaba cansada, sentía que comenzaba una nueva vida. En la terminal, vio a su madre y a sus hermanos esperándola con lágrimas de felicidad. «Sofía», gritó su madre mientras la abrazaba. «Gracias a Dios que volviste». Sofía lloró en el abrazo de su madre,
sintiendo el calor de la familia que tanto había extrañado. Sabía que el camino de la sanación sería largo, pero se sentía más fuerte con el apoyo de sus seres queridos. Días después, Sofía comenzó a pensar en cómo usar el dinero de la compensación. Decidió abrir un pequeño negocio en su pueblo, un almacén que pudiera ayudar a la economía familiar. Además, comenzó a colaborar con una organización local para ayudar a otros trabajadores que regresaban a la provincia. «Quiero ayudar a gente como yo», le dijo a un activista local. «Quiero que sepan que no están solos y que hay esperanza de una vida mejor». Meses después, Sofía sintió un gran cambio en sí misma. Ya no se sentía como una víctima, sino como una luchadora que había sobrevivido a la tormenta. Aprendió a valorarse y a defender sus derechos sin miedo. También comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, con la esperanza de inspirar a otros. El título era Pasos hacia la libertad. En él, Sofía contaba su viaje desde un pequeño pueblo de Salta hasta convertirse en un símbolo de la lucha contra la explotación. «No escribo este libro por venganza», escribió en la introducción. «Lo escribo para dar esperanza a quienes se sienten atrapados. Quiero que sepan que la libertad es posible, siempre que nos atrevamos a dar el primer paso». La mañana en su pueblo de Salta se sentía pacífica. El aire fresco traía el olor a tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Sofía estaba de pie frente a su almacén, inaugurado hacía un mes. El pequeño local, pintado de un verde brillante, se llamaba Almacén La Esperanza. Era la prueba tangible de su lucha, un nuevo comienzo que había construido con sus propias manos. Cada mañana, se levantaba temprano para preparar el negocio. Vendía productos básicos como arroz, azúcar, aceite, así como golosinas y bebidas. Aunque pequeño, el almacén se había convertido en un punto de encuentro en el pueblo. Los vecinos venían no solo a comprar, sino también a charlar y escuchar la inspiradora historia de Sofía. «Sos una genia, Sofía», le dijo doña Siti, una clienta habitual. «Volver de todo eso y encima convertirte en un ejemplo para todos nosotros». Sofía sonrió. «Gracias, doña Siti. Solo quiero ayudar para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé». Además del almacén, Sofía participaba activamente en una organización local que protegía los derechos de los trabajadores. Colaboraba con otras extrabajadoras para dar talleres de oficios a los vecinos, como costura, cocina y artesanías. Su objetivo era ofrecer alternativas laborales para que nadie tuviera que irse lejos a buscar trabajo. «Podemos ser independientes acá», decía en sus reuniones. «No necesitamos dejar a nuestra familia si tenemos habilidades en las que podemos confiar». El libro que escribió, Pasos hacia la libertad, finalmente se publicó. El día del lanzamiento, Sofía estaba nerviosa. Temía que la gente la juzgara. Pero cuando vio el entusiasmo de los lectores, el miedo desapareció. «No escribí este libro para mí», dijo en su discurso. «Lo escribí para dar esperanza a quienes se sienten desesperados. Quiero que sepan que, aunque la vida sea dura, siempre hay una salida si nos atrevemos a caminar». El libro fue un éxito. No solo se vendió en librerías locales, sino que también se convirtió en tema de debate en foros sobre derechos laborales. Varios medios la invitaron a entrevistas, y ella usó esa oportunidad para hablar sobre la importancia de proteger a los trabajadores. «Quiero que el gobierno y la sociedad se preocupen más por el destino de los trabajadores», dijo en una entrevista. «No son solo estadísticas, son personas con sueños y familias. Debemos asegurarnos de que sean protegidos y respetados». Aunque parecía fuerte, a menudo se despertaba por pesadillas sobre su experiencia. El trauma no había desaparecido por completo, pero aprendió a enfrentarlo con el apoyo de su familia y amigos. También comenzó a ver a un psicólogo local para ayudar en su proceso de sanación. «No puedo cambiar lo que pasó», le dijo una noche a su madre. «Pero puedo elegir cómo vivir mi vida de ahora en adelante. Quiero vivir feliz, no con rencor». Su madre asintió, con los ojos llorosos. «Pasaste por mucho, hija. Estoy orgullosa de vos».
Sos más fuerte de lo que crees. Meses después, recibió la noticia de que el señor Ricardo había sido sentenciado a 20 años de prisión por trata de personas y explotación laboral. La noticia le trajo alivio. Aunque sabía que la sentencia no borraría su sufrimiento, decidió no pensar más en el pasado y enfocarse en el futuro. No se trata de venganza, le dijo a un amigo. Se trata de que se haga justicia. Y ahora quiero concentrarme en las cosas que pueden mejorar mi vida. Sofía comenzó a planificar un nuevo proyecto, fundar un centro de capacitación para trabajadores. Quería asegurarse de que quienes decidieran trabajar fuera del país recibieran la formación adecuada y conocieran sus derechos. También esperaba que el centro fuera un lugar para que los extrabajadores compartieran experiencias y se apoyaran mutuamente. Quiero que sepan que no están solos, dijo. Hay una comunidad lista para apoyarlos, tanto en el extranjero como acá en Argentina. Al final del día, Sofía se sentó en el patio de su casa, mirando el cielo oscurecer. Se sentía en paz. Había atravesado una gran tormenta y había salido victoriosa. Sabía que vendrían nuevos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía y confianza. Sofía sonrió al ver a sus hermanos jugando en el patio, riendo sin preocupaciones. Se sentía agradecida de poder haber vuelto con su familia, trayendo la esperanza y la felicidad que una vez se perdieron. Sabía que su lucha no había sido solo por ella, sino por todos los que aún necesitaban ayuda. La vida está llena de desafíos, murmuró. Pero mientras tengamos esperanza, podemos superarlo todo. Con una sonrisa llena de convicción,